Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un caluroso y fraternal saludo en el Señor. Bendecido día para todos. Un abrazo cordial para quienes se conectan con nosotros en este momento a esta transmisión de testimonios, donde el Señor se quiere glorificar a través de la vida de quien Él extiende la invitación para que nos acompañe a compartir las obras que Él hace con cada uno de quienes disponen el corazón. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Mónica Marín. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo feliz de estar con ustedes. Y así como dices tú, que la gloria sea para el Señor y para traer más seres a este nuevo mundo que Él nos ofrece. Amén. Nosotros también estamos muy felices, Mónica, de que nos estés acompañando, de que hayas aceptado la invitación, que es el mismo Dios quien la hace por nombre propio. Y bueno, somos todos oídos para escuchar lo que el Señor ha hecho contigo y a través de ti, y quiero que nos empieces compartiendo, pues, quién es Mónica. Pues, pero yo antes de decir quién es Mónica, yo quisiera hacer como unas preguntas, a ver si de pronto, pues, se ha identificado conmigo y que se quede en la transmisión, y si no, entonces creo que no sería para esa persona, no mentiras, pero creo que quiero empezar con unas preguntas yo. Porque esas preguntas me identifican. Yo era el antitestimonio de lo que les voy a hablar. Por ejemplo, usted era de las personas o es de las personas que es capaz de aceptar los errores de otra persona, de aceptar que esa persona se equivoque, pero cuando se trataba o se trata de usted, usted no logra como procesar eso, como que es imperdonable que yo me haya equivocado. ¿O es usted de las personas que es capaz de comprarle un muy buen regalo o de hacer algo muy difícil por otra persona, pero por usted mismo o invertir en usted mismo le cuesta? O de pronto es usted de las personas que en la casa todo el mundo deja los sobraditos y es usted el que se los come. O sea, usted es como la caneca de los sobrados. Pues usted de las personas que permite que todo el mundo decida por usted, aún pasando por encima de su dignidad, de sus valores, y usted no tenga ninguna objeción en aceptarlo. Pues si usted se siente identificado con algunas de estas preguntas, yo creo que este testimonio es para usted. Pues les digo que mi respuesta es sí a todo. A todo eso que yo pregunté, yo digo sí, 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 esa era yo. ¿Quién soy ahora? Soy Mónica Marín, soy una hija amada de Dios, una oveja perdida, rescatada por Dios. Perdón. Soy supremamente efusiva, pero me da alegría saber que hoy puedo hablar de tantas cosas y que el Señor ha renovado tantas cosas en mí, que esto que siento no es de dolor, es de gozo en mi corazón. Retomo diciendo pues que soy una mujer de 50 años, tenemos 2 hijos, viví en una familia pues muy bella, en un círculo muy pequeño, 3 hijos, con papá y mamá 5, yo soy la del medio, y resulta y acontece que bueno, por circunstancias de la vida, pues empecé un proceso muy especial en mi adolescencia, porque empecé con serios problemas de anorexia. Y luego de la anorexia pasé al otro extremo, que es la bulimia.
La anorexia es dejar de comer, pues para no subir de peso, pero luego me fui hasta el otro extremo que fue comer compulsivamente y empecé a subir de peso. Entonces, al subir de peso, empecé a generar un problema de bulimia. Un problema de bulimia que, para explicar un poquito la ¿Y qué te llevó a la anorexia y luego a la bulimia? pues de pronto es que cuando ya la gente me decía, cómo estás delgada, y yo veía mi debilidad también corporal, mi debilidad para hacer ejercicio, porque siempre he sido muy deportista. Ahora por falta de tiempo no tanto, pero pues siempre el ejercicio ha sido para mí fundamental en mi vida. Entonces yo empecé a comer, a comer, a comer, a comer, y eso empieza a ser una bola de nieve. Entonces eh, la adicción por la comida, porque es una adicción también, va haciendo que uno sienta culpa, y como siente culpa come más, y entonces como come más entonces vuelve y genera culpa, entonces la culpa vuelve y hace que uno coma. Bueno, eso es una locura, esa vida es una locura. Pero entonces les quiero contar que esa bulimia a mí me llevó a empezar a buscar seriamente grupos de apoyo. Grupos de apoyo, en Medellín hay algunos como Alcohólicos Anónimos o como Narcóticos Anónimos, hay grupos para comedores compulsivos anónimos. Les cuento que yo estuve allí 5 años donde aprendí demasiado, donde entendí que la parte emocional era súper, súper importante para estos temas de adicciones. Lo que pasa es que la comida no la ve la sociedad como tan horrible, o sea, como una adicción difícil, no, porque es socialmente aceptada, porque tenemos que comer para vivir, porque mostramos el afecto dando comida, ofreciendo comida, pero realmente uno puede llegar a un extremo donde es enfermizo. Tan enfermizo que uno empieza con problemas de depresión, o sea, yo entré en depresión. De pronto si podemos proyectar esta primera foto que para mí es súper diciente. Esta foto a mí me la tomó mi pareja y esa era mi posición al dormir. De día, yo dormía de día, yo encerraba mis brazos debajo de mi cuerpo como una tortuga. Yo no quería ver la luz del día, para mí que amaneciera un día, o sea, que pasara un día más era súper tortuoso, y esta era mi posición. Yo trabajaba, llamaba, sacaba excusas de todo, no quería tener relación absolutamente con nadie. Entonces era una época súper difícil. Evidentemente, entonces, pues todo se fue notando, pero ¿Cuánto llegaste a pesar cuando tenías bulimia? yo llegué a pesar 68 kilos, que para muchas personas 68 kilos pues no es mucho, pero para una persona que normalmente podía tener 52 kilos, 50, pues 68 kilos era un sobrepeso. Pero el agravante no era ese. El agravante es que yo soy licenciada en educación física. Entonces, éticamente, una licenciada en educación física, pues no tiene sentido que tenga sobrepeso cuando está promoviendo, pues, un peso saludable, la salud mental, corporal, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso era, pues, como un tema muy difícil de explicar, ¿verdad? Incluso podemos pasar una segunda foto. En ese momento yo estaba empezando cierto tema de anorexia. Estaba muy delgada, pueden ver la torta al lado. Recuerdo que ese día me pillaron robando comida, porque uno empieza a robar la porción de otros, uno empieza a tener problemas que para mucha gente pues, eso puede ser una tontería, pero uno empieza a robarle la porción a la gente de su casa. Entonces uno empieza con dificultades con los hermanos, con los papás, pero vos, ¿por qué no puedes pensar en los otros? ¿Por qué sos tan egoísta? Etcétera, ¿cierto? Y podemos pasar una tercera foto donde ya pueden ver cómo ya mi peso estaba pasando pues los límites. Acá, esto fue un evento con alumnos, trabajaba con tercera edad en este evento propiamente, pero pueden ver pues mi cuerpo ya con un exceso de peso. Bueno, pero dejemos ese espacio ahí, dejemos esa parte ahí,
porque, como les digo, lo que más quisiera resaltar de estos 5 años que estuve en estos grupos fue esa parte emocional, porque yo solo miraba la parte física, ¿verdad? Solo miraba la parte física y cualquiera puede decir, pero es que 68 kilos, eso peso yo. No, era que yo en una semana podía subir 2 kilos, a la semana siguiente podía bajar 2. Era irme para lugares donde tenía que ir a vomitar lo que me había comido. Era sentarme con un tarro de Milo a comérmelo a cucharadas. O sea, entonces no es solo el peso, es esa parte de salud que está afectando y esa parte de autoestima que está por el piso, ¿verdad? Uno, uno sentir que un alimento puede más que la voluntad de uno es algo muy triste, ¿verdad? Pero vuelvo y les digo, para la gente tiene la concepción de que el gordito feliz, de que no, yo no era la gordita feliz, yo era muy infeliz. Pero pensaba que era solo por la comida, no, la comida era solo una manifestación de lo que realmente estaba pasando en mi interior. Em, Estos problemas de autoestima siguieron a través de mi vida. Posteriormente, pues, yo tuve una relación muy larga de noviazgo, 10 años. Luego empezamos con la idea, y siempre me negué a tener hijos. Siempre me negué a tener hijos, Joana. Yo decía, los hijos no son para mí, pero les confieso por qué. Porque yo veía a mis familiares en un estado que yo decía, ellos no podían montarse en un bus, tenían que coger taxi para poder hacer una diligencia. Y yo decía, entonces si yo tengo hijos, yo voy a quedar así, entonces no voy a tener hijos, ¿verdad? Empiezo a trabajar con madres gestantes de bienestar familiar que entregaban sus hijos en adopción porque no los podían tener. Y empezó ese instinto maternal en mí a florecer de una manera increíble. Así que decidí, pues, hablar con mi pareja, que vivíamos en unión libre hasta ese entonces, y decirle, me encantaría tener hijos. Y decidimos, pues, ya unirnos o sea, estamos ya de noviazgo, pasamos a unión libre, y un año después de estar en unión libre decidimos tener a nuestro primer hijo, planeado totalmente. Eso fue una emoción. Tuvimos a nuestro primer hijo, Simón se llama, actualmente tiene 19 años. Y luego de ello, pues entonces a los 3 años decidimos tener a Celeste, un regalo de Dios también. Y ya nos habíamos casado. Luego del año de Simón decidimos casarnos, y pues maravilloso poder estar bajo la bendición del Señor. Cuando Celeste tenía 3 meses de nacida, empezamos con algunas dificultades que ya venían gestándose poco a poco, pero ahí reventó todo y mi esposo necesitaba tiempo y decidió tomarse su tiempo. Y me quedé con mis 2 hijos, con mi niña de 3 meses y con Simón de 3 años. Un momento para mí súper difícil, súper difícil. Sin embargo, pues tener los hijos a mí me avivó mucho. Aquí estoy con ellos. Simón está ahí trepado encima de mí y Celeste al ladito, la otra es una amiguita. Pero les digo que mi vida con ellos fue una vida muy feliz. Los hijos me trajeron demasiada alegría y me ayudaron a salir adelante en medio de las adversidades que estábamos viviendo de pareja. Pero realmente vuelvo a la historia de cuando mi esposo se fue. Para mí fue supremamente difícil porque yo decía, si él ama tanto a sus hijos, ¿por qué se va? O sea, así de aburrido está conmigo que decide irse. Pero yo pensaba que él estaba cansado por su trabajo, no conmigo, sino porque estaba muy saturado de trabajo. Entonces, para mí fue una sorpresa entender que cuando sacó la maleta se llevó casi todo. Y yo dije, ¿cómo así? O sea, no eran unas vacaciones. Yo hasta ahí había entendido que eran unas vacaciones. Bueno, pues se fue, muchachos. A partir de ese momento empecé una búsqueda exhaustiva de Dios en mi vida. Yo dije, pues si existe Dios, que me ayude, porque yo estaba mal, re mal. A mí se me había ido todas mis ilusiones, se me había desaparecido el piso sobre el cual yo había construido.
una época súper difícil para mí como mujer, pero una época que me ayudó también a mirar y a buscar del Señor y a decirle, Señor, entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué más tengo que mejorar? Pero mis problemas de autoestima seguían ahí a fuego lento, ¿cierto? Entonces empecé en la escuela bíblica católica Yeshua. Para mí fue un lugar que a mí me regaló la alegría de vivir a través del Señor. Para mí no cabe duda de ello. El caso es que empecé a ir, estaban en un ciclo de sanación y perdón. ¿Y cómo les parece que ese primer día que fui, llegamos tarde y el predicador estaba hablando de piense en esa persona con la que usted en este momento siente que tiene que perdonar? Ustedes no se imaginan. Yo esa noche parí mi dolor, yo parí mi dolor. Yo gemía, y yo no lloraba ahí pasito, yo gritaba, o sea, eso fue impresionante. Yo gritaba, a mí no me importaba, yo tenía que sacar todo ese dolor que llevaba adentro porque era demasiado, ¿cierto? Para mí era imposible, para mí era increíble que el hombre que me había llevado hasta el altar se fuera y que dejara a sus hijos de 3 años y 3 meses. Para mí eso era inaudito. Pero bueno, como el Señor nos ayuda a ver no el por qué, sino el para qué, entonces empecé en ese camino de fe, muy contenta. Empecé también terapia con mi esposo. Más o menos al mes volvió él a la casa. Pero vuelvo y les digo, cuando una relación de pareja no se fundamenta con el Señor en la mitad, olvídese que esto va sanando en falso, ¿cierto? Pues él no quiso continuar con su terapia de pareja, yo continué con el terapeuta. ¿Y cómo les parece que yo empecé a ver mis errores, mis grandes errores? Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo, Joa. O sea, el hijo pródigo pidió su, su herencia, se fue, se la gastó. Exacto. Pues yo les digo que yo no era tanto esa. Yo era el hermano mayor que se quedaba y decía, pero ¿cómo así? O sea, volvió mi hermano y mi papá lo va a recibir con fiesta, con cordero, ¿cómo así? Y a mí, ¿por qué no me ha hecho eso? O sea, es que él no se lo merece. Yo que he estado contigo, papá, todo el tiempo, ¿por qué a mí no me has matado un cordero? ¿Verdad? Esa era yo. O sea, yo era tan perfecta, que todo el mundo se equivocaba y yo podía con todo descaro decir, se merece, no se merece, usted más o menos, pero yo no me miraba a mí. Yo no miraba, Con el dedo yo miraba acusador. la paja en el ojo ajeno, pero yo tenía una viga de este tamaño en mi ojo. Entonces, a mí este proceso me ayudó a entender eso, me ayudó a entender que o sea, yo no era quien para sentarme en la silla del juez y decirle a mi pareja qué pasaba con su familia. Es que su familia esto, es que. Entonces, alejémonos de tu familia, porque nosotros, si somos perfectos, nosotros vamos a ser perfectos, nuestros hijos van a ser. Y tú tienes una esposa perfecta. O sea, eso es una cosa de locos. Bueno, sin embargo, quiero reiterar esto. Los hijos a mí me dieron alegría y valor de vivir. ¿Por qué? Porque ya no tenía que pensar solo en mí, tenía que pensar también en ellos, ¿verdad? Poco a poco fui descubriendo el hombre maravilloso que tenía al lado mío, un esposo, pues muy, no, un papá muy hermoso con sus hijos, como era yo, una mamá muy entregada. Decidí retirarme de mi trabajo, dedicarme a la mejor empresa que tiene la humanidad, que es la familia, a mis hijos. Y sin dudarlo ni una sola vez, aunque lo consulté mucho, allí me quedé con mi familia, con muchas dificultades sutiles, de esas que no se hablan mucho porque el otro evade, pero yo empecé a permitir muchas cosas en él, muchas cosas de las que me enteraba, pero sin embargo, pues yo lo confrontaba
muy bien, porque siempre nuestro diálogo fue, y yo lo confrontaba y no, eso no es verdad, esto otro. Y yo le decía, pues, él tenía empresa, yo le decía, esa es tu empresa, yo allá no me meto, esta familia es mi empresa, que tú te sientas confiado de que los hijos están bien con una mamá que los lleva, los trae, los acompaña en las citas, en sus tareas, en todo. Esa era mi misión, ¿verdad? Y como esposa tratando de ofrecerle lo mejor que podía, pero también permitiendo cosas que pasaban por encima de mi dignidad, pero que por uno querer quedarse ahí, por uno querer pensar que no, que es que yo decía, y yo le decía a las psicólogas, ellas me decían, déjelo, y yo le decía, no, porque yo voy a decir lo que decía una santa, decía, hay que amar hasta que duela. Que le duela a quien, no sé, porque a mí ya me dolía mucho. Pero yo decía que el día que yo diga no más es porque realmente ya lo había entregado todo y se lo había entregado al Señor. Y les cuento que empecé asesoría espiritual por allá cuando él se fue de la casa, yo empecé asesoría espiritual. Y yo recuerdo que una vez le dije a la asesora, yo hubiera querido un hombre que me llevara a Dios, que me acompañara a misa, que viniera a la escuela bíblica conmigo, a parejas, que fuera a retiros conmigo, que me acercara más a Dios. Y ella me dijo, ¿cómo así? Y es que su esposo no la ha acercado. Claro que la ha acercado. No ve toda la rodilla que le ha puesto a doblar. No ve todas las oraciones, no ve todo el crecimiento personal que usted ha tenido que explorar en usted para poder ser una mejor persona y brindarle mejor amor a él. Claro que la acercaba a Dios, lo que pasa es que no la acercaba a Dios a su manera, la acercaba a la manera de Dios. Y ahí fue donde yo dije, claro, o sea, para mí eso fue eureka. Ay, yo nunca había pensado en esto, ¿cierto? Eso fue maravilloso para mí, ¿cierto? Entonces, con más ahínco empecé a pedirle al Señor por esa relación de pareja, decirle, Señor, y acércalo, y empezamos a ir a Eucaristía, y yo buscaba lugares donde él se sintiera bien, y yo le hablaba a los niños, pero con segunda intención, yo le enseñaba a los niños cosas, pero para que también indirectamente le escuchara y entendiera mensajes, y también le pedía al Señor que me ayudara a ser dócil a lo que mi esposo también me quería enseñar a mí, a la forma de educación que él tuvo, que fue completamente opuesta a la mía. Él fue de una familia abierta, la mía fue una familia súper cerrada, muy criticona. La familia de él permitía las equivocaciones y vuelva, que no pasó nada, ¿cierto? Entonces yo también tenía que aprender de eso. Y bueno, pues mi relación llegó a un punto donde no pudo más, donde el Señor, alguna vez en una equivocación de él, ya muy contundente, me mostró a mí de frente, con voz de él incluso, o sea, nadie me tuvo que contar nada, yo misma lo escuché, yo misma, y yo dije, no más, hasta acá fue suficiente. Creo que ya me ha dado para muchas cosas, desde muchos aspectos, pues para no entrar en detalles, pero yo ya me había prestado para que agradarle a él por encima de agradarle a Dios. Así que, si bien yo ya muchas cosas se habían dicho, yo ese día dije, no más, hasta aquí fue, no más, no quiero seguir esta relación. Y bueno, pues les digo que eso sucedió hace 2 años y medio. Bueno, quiero mostrarles esta foto que ahora proyectamos yo. En esta foto yo siento que yo ya estaba caminando en el Señor, me siento como con una mirada más serena, no la mirada que yo tengo atrás, yo sentía más paz en mi corazón, me sentía una mujer más digna, una mujer más con más valores, una mujer que ya estaba descubriendo su valía propia, no por lo que otros quisieran decir de ella, sino porque yo ya estaba descubriendo en mí un ser
creado por Dios, porque además les voy a contar algo que para mí es súper importante, súper revelador. Cuando yo era pequeña y adolescente, a mí me contaron la historia de un Jesús, pero de un Jesús que quedó crucificado en la cruz. Les aseguro que a mí nadie me habló, o que yo nunca recuerdo, de pronto sí me hablaron, corrijo eso, de un Cristo que venció la muerte y que llegó a este mundo para darnos salvación, de un Cristo que no era, o de un Dios que no era como el rey de reyes en cuanto a poder, a poderío material, sino que es el rey de reyes, pero por su ser, no por su tener. Y yo empecé a descubrir ese Dios hermoso y por eso, si ustedes me preguntan a mí por una imagen de Jesús, a mí me encanta esa imagen de Jesús resucitado que sale de la tumba, que sale del sepulcro, que mueve la piedra y que sale radiante. ¡Oh! Y de hecho la tengo aquí en mi casa porque para mí esa imagen es súper diciente, porque yo creía que todo en mi vida era por mis fuerzas. Y entrar a la escuela bíblica católica Yesúa y que me hablen de un Dios lleno de amor fue como súper revelador, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue un salto al otro lado del camino y decir, bueno, Señor, entonces, listo, entonces ahora sí, ve contándome qué hay que hacer, ¿cierto? Por eso esa foto anterior que vieron me recuerda a mí que yo empecé un camino ya muy bonito, un camino de amor, porque yo no puedo amar a otros si no me amo a mí misma y si no acepto el amor de Dios como Él me lo quiere dar, ¿verdad? Este tiempo a mí me ha servido para empezar a trabajar o a seguir trabajando, porque aquí quiero decirles algo que para mí también es eureka, y es que la vida de fe yo la veo como una escalera en espiral. Usted puede pasar muchas veces por su infancia, usted puede empezar a revisar muchas veces ese pasado, pero cada vez usted lo va viendo desde otra dimensión, desde más arriba. Ah, sí, yo ya había hablado de mi infancia, yo ya había hablado de mi infancia cuando estaba en los grupos de apoyo como alcohólicos anónimos, comedores compulsivos anónimos. Ahí también se hace un inventario de vida. Eso es un pocotón de preguntas donde usted empieza a resolver y usted tiene otra persona que es como el padrino a quien usted le cuenta sus cosas y en fin. Pero luego en mi asesoría espiritual volví a pasar por esa infancia y volví a ver otras cosas que no había visto inicialmente. Y les cuento que ahora estoy nuevamente en asesoría espiritual viendo todavía más cosas que de mi infancia me han venido repercutiendo, ¿verdad? De mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez. Entonces, a mí este periodo actualmente, Mónica a sus 50 años, a través de una asesoría el Señor me ha ido mostrando más heridas de niñez, de adolescencia, de juventud, de Mónica, heridas que yo no resolví, heridas que fui cargando, pesos que fui cargando y que en el fondo del corazón les digo, a mí me faltaba mucho amor propio, y no estoy hablando de egocentrismo, no estoy hablando de autoidolatría, pues de narcisismo, no, estoy hablando de un amor sano hacia mí misma, para que ese mismo amor sano yo se lo pueda dar al otro y a los otros, porque ese es el amor sano que Dios me da. Pero, ay, es que venga, pero ¿usted por qué me va a hablar de Biblia? Cuando me hablaban de la palabra del Señor, yo decía, pero ¿usted por qué me va a hablar de Biblia si es que eso pasó hace muchos años? O sea, eso ya no aplica para la época actual. Esa era mi teoría. Y cuando entro a la escuela y empiezo a escuchar que el texto bíblico, que la parábola del hijo pródigo, que fue de las primeras que me caló, de aquello que el oro se prueba en el fuego, y yo, ¿qué? Y entonces eso para mí fue revelador, empezar a acercarme a la palabra del Señor. Me llevó a leer a Mónica, a leer, o sea, la palabra del Señor nos lee a nosotros, ¿verdad? Y a entender
claro, ya sé por qué esto, claro, ya sé por qué yo hacía esto, claro. Y a reconocerlo, pero sin echarme culpa, ¿cierto? Porque yo era experta en culparme por todo. No salió bien, entonces, no, es que usted es muy mala. Pues que usted no sirve para esto, usted, porque le recuerdo mi autoestima por el piso. Que la gente se equivocaba, no hay problema, pero Mónica se equivocaba, qué problema, ¿cierto? Entonces, digamos que este tiempo, que como les digo, pues ha sido un tiempo lleno de retos, porque claro, somos seres humanos, tenemos esperanzas, tenemos sueños y sueños de familia. Y yo oré mucho por esta relación de pareja. Entonces, saber que mi esposo se iba y que ya yo tenía que seguir sola con los hijos y con Dios, para mí fue supremamente difícil. Pero también les digo, me ha llevado a descubrir muchos dones que el Señor ha puesto en mí. Me ha llevado a amar más, me ha llevado a servir más, porque es que el servicio es una manifestación de que Dios también está en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, todo eso me ha ayudado a mí, pues, como a seguir trabajando, a orar por él y por su nueva pareja, a orar por ella también, porque ella está equivocada y de pronto no ha tenido quien le diga, pues sí, estás haciendo las cosas inadecuadas, o sea, eso no se hace. Relacionarte con un hombre casado, por ejemplo, no está bien, ¿verdad? Pero bueno, ese tema dejémoslo allá, porque que sea el Señor el que haga su obra en ellos también, porque yo tengo que ser responsable de mi sanación, de mi salvación y de la de mis hijos, porque en ellos también suceden cosas increíbles, retos, nuevos retos a nivel emocional, espiritual. Entonces, esa es la misión actual que estamos asumiendo. Amén. Definitivamente, entonces, a modo de conclusión, es como el Señor ha trabajado en ti la humildad, el amor, pero sobre todo entender que solo Dios basta, que por más duro que haya sido y que sea la situación, es sentirte abandonada, no abandonada de Dios, sino abandonada en Dios, en sus Sí, brazos, en cómo Él te capacita, en cómo Él te dota, como lo dices, de talentos, para que a través del servicio también Él te vaya sanando, porque mira que ha sido a través del servicio y de las asesorías y de la escuela y de entregarle tu corazón a Dios, que Él ha ido sanando todas esas heridas de la infancia, de la adolescencia y de la adultez, pero que nos dejas un mensaje muy bonito y cómo las diferentes situaciones de la vida, si uno no las lleva de la mano del Señor, es muy difícil, casi que imposible diríamos. Entonces, Mónica, quería agradecerte por enseñarnos a que es el Señor el que hace la obra, el que nos invita a orar en todo momento, a dar lo mejor de nosotros independientemente de lo que estemos viviendo en nuestro corazón. Y que es el Señor el que se encarga de tejer la historia. Como tú lo dices, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que el Señor tiene el control. Entonces, de verdad que total, Joa. Yo quiero compartirles las dos últimas fotos que tal vez quedan. Las dos últimas fotos, una es un momento que viví con mi padre 6 meses antes de, aquí al lado izquierdo está mi padre, en el centro estoy yo, una hermana. ¿Por qué les hablo de esto? Porque para mí ese momento con mi padre durante 34 días en la UCI fue hermoso, hermoso. Allí empecé a ver la muerte de una manera diferente, de entender que el Señor nos recibe en un refugio donde no habrá dolor y, y me enseñó mucho del presente, de vivir bien con el otro, el presente. Este proceso con mi papá lo viví justo cuando estábamos en todo el proceso con la abogada, entonces yo era con mi papá aquí en la camilla acompañándolo y con la abogada acá al teléfono llamándome que para que firmemos papel, la abogada de mi pareja, y yo decía, Dios mío, estoy perdiendo los dos hombres más importantes para mí en mi vida, ¿cierto? Pero bueno, yo le dije a la abogada, perdón, yo estoy en un momento súper crucial con mi padre, entonces déjeme que más adelante retomamos. Hay otra foto donde estoy con mi madre y mis hermanas. A mi madre le dio durísimo, esto fue luego de una Eucaristía,
pero yo he sido como la fortaleza de ellas, sobre todo de mi mamá, aunque mis hermanas también, pues, o sea, hemos sido las 4 mosqueteras allí juntas, resolviendo las pérdidas. Y yo le decía a mi mamá, tranquila, tú perdiste a tu esposo, yo también perdí al mío de otra manera, pero aquí estamos, porque estamos unidas del Señor, unidas al Señor. Y terminar diciéndoles que la vida en comunidad es una vida maravillosa. Estos avatares se pueden pasar más fácil con una vida en comunidad. Yo ahora pertenezco a una comunidad que es la última foto, Perfume a tus pies se llama, es una comunidad de mujeres de fe, algunas de Medellín, otras de otras ciudades, otras de fuera de Colombia, y esa es mi comunidad Perfume, que la quiero mucho, hace parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, de la realidad de mujeres de fe, pero vuelvo y les digo, es la última foto, de pronto si la podemos pasar. Yo quiero terminar el mensaje diciéndoles que primero que no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo, que de pronto no nos enseñaron a amarnos. Yo tenía los 4 autos malos, el autoconcepto, la autoimagen, la automotivación y la autoeficacia. Para mí esos 4 autos estaban, ni los conocía, pero ahora, a través de Dios, entender que soy una hija amada de Dios, entender que Él está conmigo en todas las adversidades, que Él nunca me va a dejar sola, que su Espíritu Santo, como lo dice en Romanos 8:14, su Espíritu Santo nos dota para tomar decisiones. Y confío en esa promesa y espero que ustedes también confíen, porque el Señor lo da todo, no quita nada, Él lo da todo a su manera y no es para preguntarnos por qué, es para qué. Con toda seguridad nos está dotando para ser mejores personas y podernos ofrecer mejor a otros. Mónica, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por esta conclusión. Quiero enviarte un abrazo muy, muy grande y bueno, pedirle también a todas las personas que estuvieron aquí escuchando el testimonio, que lo van a escuchar, también a que nos unamos en oración por ti, por tu familia, por tus necesidades, por tus intenciones, por tu corazón, y que sea el Señor quien sea siendo el abanderado de tu corazón, el centro de tus decisiones y el centro de tu vida. Y como lo dices, Él no nos quita nada, Él nos lo da todo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Sí, sí, Bella, muchas gracias. Yo estoy totalmente segura de ello y decirles que de verdad termino con esto. Dios no nos creó en serie, Él nos creó en serio porque somos únicas para Él, como si no hubiera nadie más a quien amar. Él nos ama con un amor infinito, a nosotros que somos totalmente finitos. Amén. Un Amén. abrazo muy grande para ti, Mónica. Bueno, hermosa. Un abrazo también muy grande para todas las personas que nos estuvieron acompañando. El Señor los bendiga y si Él lo permite, entonces nos vemos dentro de 15 días con un nuevo testimonio. Dios los bendiga. Chao.